Buen día, jóvenes de quinto bachillerato del Liceo Montessori. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. La Gran Depresión, también conocida como el crack de 1929 o conocida como crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió a finales de la década de los años 30, inclusive principios de los 40. Periodo entre guerras. Como consecuencia del Tratado de Versalles, acuerdo de paz firmado al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió los efectos del condicionamiento y fue obligada a pagar una indemnización de guerra a Inglaterra y Francia. Esto hizo que el gobierno alemán devaluara su moneda y como consecuencia el valor del marco alemán se desplomó hasta alcanzar valores extremadamente bajos. Durante esta época, unos pocos de los países que contaban con gobiernos democráticos, entre estos estaban Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, el sistema democrático sobrevivía con dificultad en países como Suiza, Holanda, Bélgica y los países escandinavos, Latinoamérica y los dominios autónomos del Imperio Británico. Italia, Alemania y España experimentaron la aparición de gobiernos fascistas. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como crack del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, es decir, el 24 de octubre del mismo año, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La Gran Depresión tiene sus antecedentes en el abundante aporte de créditos concedidos por los bancos estadounidenses para financiar la tecnificación y mecanización de la agricultura. El objetivo de la inversión consistía en incrementar la producción y exportar los excedentes a Europa, cuya producción agrícola había disminuido a causa de la guerra. Al concluir el conflicto, se retomaron las actividades de producción en territorio europeo, con lo cual las exportaciones estadounidenses declinaron. Los efectos económicos de este declive indujeron la quiebra de muchos agricultores, quienes perdieron la capacidad de solventar sus deudas. Como medida, el gobierno estadounidense, presidido por Franklin Delano Roosevelt, implementó un programa de reforma y reconstrucción con el nombre de New Deal, traducido al español como Nuevo Trato. Este beneficio en mayor parte a los agricultores y a los asalariados, quienes alcanzaron seguridad económica. Sin embargo, el problema del desempleo persistió. Entre las primeras causas de la crisis de 1929 encontramos distribución inapropiada de la riqueza, economía inestable por la alta especulación y sobreproducción industrial. Todas ellas llevaron a la quiebra la Bolsa de Valores de Nueva York y Wall Street. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%, el desempleo en Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó hasta el 33%. La industria y de la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas.
Entre las principales consecuencias de la crisis de 1929, encontramos que los efectos de la crisis en América Latina fueron evidentes, sobre todo durante los años 30. La producción de 1929 estaba colocada en los mercados internacionales y por esta razón ya se había recibido el pago correspondiente. Pero a partir de 1930, la crisis norteamericana adquirió características catastróficas, debido al cierre de mercados que adquirían los productos latinoamericanos, especialmente el estadounidense, lo que provocó la disminución de los ingresos para el Estado y el aumento de la deuda externa. La situación obligó al cambio del modelo de producción hacia afuera, por el denominado desarrollo hacia adentro, mediante el cual los gobiernos latinoamericanos estimularon la industria interna. Al recuperarse la economía mundial a mediados de la década de 1930, algunos países como Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos empezaron a invertir nuevamente en América Latina. Este proceso se interrumpió con la Segunda Guerra Mundial. En los derechos humanos, durante la crisis de 1929, podemos hablar que de manera general la locución adjetival de entre guerras se refiere a un periodo entre dos guerras. El término ha sido utilizado para identificar particularmente el espacio temporal de la historia europea que se ubica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. El periodo que abarca de 1918 a 1939 es visto como la etapa de transición a la Segunda Guerra Mundial. De la época destaca la Gran Depresión económica, el surgimiento del fascismo en Italia, la consolidación del comunismo en Rusia, la formación de la Unión Soviética, el triunfo del nazismo en Alemania y la Guerra Civil Española, entre otros. El periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial suman muy probablemente la época más oscura y dolorosa de la historia. Durante esas casi 3 décadas se llevó a cabo el Holocausto, una atrocidad calificada como monstruosa, y además se produjeron los abusos cometidos durante la Guerra Civil Española, entre otros acontecimientos. En 1948, 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en este conflicto, y considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Tarea: debe realizar un cuadro en el que colocará las principales repercusiones económicas, sociales y políticas durante la crisis de 1929. Todo ello lo trabajará en su cuaderno. La fecha de entrega será el día viernes 22 de mayo. Muchas gracias.